En un intento de Heródoto de dar parte en la historia a los mitos, nos cuenta que Argos era una de las ciudades más importantes de Grecia y considerada la más antigua. Es por esto que los fenicios iban allí a comerciar. Resulta que un día estos fenicios decidieron raptar a varias doncellas de Argos y entre ellas a Io, la hija del rey Ínaco, fundador de Argos. Esta afrenta sería vengada más tarde cuando los cretenses raptaron de Fenicia a la princesa Europa. Los descendientes de Ínaco reinaron muchos años hasta que fueron derrocados por el egipcio Danao, el hermano gemelo de Egipto. Ambos príncipes eran hijos del mítico rey egipcio Belo. Fue uno de los descendientes de Danao, llamado Acricio, que bajo su reinado fundó la ciudad de Lárisa, en Tesalia. Y fue en Lárisa, durante una competición de lanzamiento de discos, donde el famoso argivo Perseo, nieto de Acricio, mató accidentalmente a su abuelo, cumpliendo así la profecía que le habían dado cuando había nacido. A su vez, Lárisa fue siempre el nombre que tuvo la Acrópolis de Argos, y Perseo no quiso saber nada con vivir allí luego del terrible accidente, por lo que intercambió con Megapentes el reino de Tirinto. Más tarde, durante el reinado de Adrasto, se produjo la primera expedición de los argivos contra Tebas, los 7 contra Tebas, para devolver el trono a Polinices, hijo de Edipo. Pero salió mal y años después tuvo lugar una segunda expedición de los argivos comandada por los epígonos, en la que sí tomaron Tebas. Una abundante producción literaria conocida como Ciclo Tebano se hizo famosísimo entre los griegos desde la época arcaica hasta nuestros días, basándose en estos temas. Uno de estos epígonos fue Diomedes, que según Homero estuvo a cargo de las naves enviadas por algunos territorios de la Argólide a Troya, y fue el hijo de Agamenón llamado Orestes quien unió los gobiernos de Micenas y de Argos. Estableció la capital en Argos y con su sucesor Isámeno se produjo la invasión o retorno de los Heráclidas, que lo expulsaron y se hicieron amos de Argos, convirtiéndola en una importante ciudad doria. Estamos en el Peloponeso, más precisamente en Argos, una de las primeras ciudades de Grecia. Gobernando los dorios, los ciudadanos estaban divididos en 3 tribus, además de los periecos, antiguos habitantes aqueos, y los gimnetes, esclavos del estado argivo. El rey, descendiente de Témenos, tenía el mando del estado y un consejo limitaba su poder. Durante el periodo arcaico se destacó la figura de Fidón, que según la tradición se convirtió en tirano entre el siglo VIII y el siglo VII a.C., ejerciendo una fuerte influencia en todo el Peloponeso y principalmente en los Juegos Olímpicos. Fue una época de gran prosperidad para Argos y esto lo llevó a comenzar una eterna discordia con Esparta, que comenzó con el pie derecho, venciendo a los argivos en la batalla de Isias en el año 669 a.C., un bastión situado al sudoeste de Argos y al este de Tegea, próximo a la frontera con Esparta. En estos tiempos, Nauplia era una ciudad independiente y parte de la Confederación de la Argólide, con sede en Calauria, actual isla de Poros. Alrededor del 600 a.C. fue conquistada por Argos y Nauplia desde aquel entonces pasó a ser sencillamente su puerto. Los ciudadanos expulsados se refugiaron en territorio espartano, donde recibieron la ciudad de Metone, en Mesenia. Por una disputa cerca del territorio de Tirea que pertenecía a la Argólide y había sido tomada por Esparta, los argivos intentaron recuperarla. Ambos ejércitos acordaron que solo se enfrentarían los mejores 300 soldados de cada ciudad. El grueso de los ejércitos se fue, dejando solo a los 600 hombres en el campo de batalla. Al finalizar la batalla, ya de noche, solo quedaron 3 hombres: 2 argivos, Alcenor y Cromio,
y un lacedemonio, o Tríades. No está claro por qué los argivos, creyéndose vencedores, se fueron corriendo a avisar a Argos, pero Tríades se quedó en el campo de batalla. Y cuando se presentaron al día siguiente ambas delegaciones proclamándose vencedoras, se volvió a entablar batalla y luego de muchos caídos se decretó la victoria para los espartanos. En Argos, donde los hombres solían usar el pelo largo, se estableció que nadie se lo dejase crecer hasta que no hubiesen recobrado Tirea. Y en Esparta, a modo de burla, se dejaron crecer el pelo que antes lo llevaban corto. Tríades, avergonzado de ser el único vivo de sus compañeros, se quitó la vida en Tirea. El teatro de Argos fue construido en el 320 a.C. y luego fue remodelado en época romana en el 120 después de Cristo. Heródoto cuenta que desde el siglo VI a.C. los músicos de Argos eran los mejores de Grecia, entre los cuales se destacó Sácadas, que a su vez era poeta. Y sabemos que además la ciudad fue sede de una escuela de escultura en la que brillaron Agéladas y sus 3 discípulos, nada más ni nada menos que Fidias, Mirón y Policleto, de los más famosos escultores antiguos. Desafortunadamente, los conflictos entre Esparta y Argos prevalecieron, y por un oráculo, probablemente falsificado, recibido por el rey Cleómenes de Esparta, donde le era favorable la conquista de Argos, decidió marchar hacia la ciudad. Cruzó por mar desde Tirea hasta Nauplia y Tirinto, y el ejército argivo salió a hacerle frente cerca de la costa en un lugar llamado Cepea. Pero este no había sido el único oráculo, pues los argivos habían recibido el suyo, el cual era completamente desfavorable. Es por eso que se veían reacios a tomar decisiones determinantes y optaron por copiar las órdenes que recibía el ejército espartano, que tenía muy cerca y hasta podían oír. Cuando Cleómenes se dio cuenta de esto, instruyó a su ejército para que ignoraran la próxima llamada para comer y que en lugar de eso atacasen rápidamente a los enemigos. Así encontró a los argivos desprevenidos, masacró a muchos y al resto los puso en huida hacia un bosque sagrado de Argos. Cleómenes volvió a utilizar del engaño para vencer al resto del ejército, sitiando el bosque y haciéndoles creer que se había acordado un rescate. Llamando uno por uno a los soldados, ya había logrado engañar y matar a 50 de ellos cuando los argivos se dieron cuenta del engaño y se negaron a salir. Es así como decidió prender fuego todo el bosque sagrado. Y luego se le ocurrió preguntar a qué dios estaba consagrado aquel bosque. Le dijeron que a Apolo. Entendió el rey espartano que la profecía de Apolo se había cumplido de una forma irónica y concluyó la campaña sin conquistar la ciudad. Pero antes de marcharse, volvió a profanar otro lugar sagrado, el Ereo de Argos. Argos entró en un declive inmenso, pues en esta batalla perdieron alrededor de 6.000 hombres, algo así como el 50% de la población de sus ciudadanos hombres libres, mientras que Esparta quedó como líder supremo del Peloponeso. Los esclavos de la ciudad de Argos tomaron el poder hasta que los hijos de los fallecidos en aquella batalla llegaron a la edad suficiente para hacerles frente y echarlos de la ciudad. Estos esclavos se refugiaron en Tirinto, y si bien hubo tiempos de paz, también los hubo de guerra, en la que a duras penas lograron imponerse finalmente los argivos. La estructura de gobierno cambió, se quitó la monarquía y se organizó un gobierno democrático con tintes aristocráticos. Es por este motivo y por un oráculo de Delfos que durante las guerras médicas Argos se mantuvo neutral y hasta llegó a pactar con los persas. Posteriormente, comenzó a recuperar parte de las ciudades de la Argólide que había perdido y finalmente, mediante un tratado de paz por 30 años con Esparta, lograron estabilidad y progreso, manteniéndose neutrales en la primera parte de la Guerra del Peloponeso. Lo subimos en taxi porque sigo complicado de mi pie que se lastimó caminando toda la Hélade.
Con el desgaste de Esparta en la guerra y con la paz de Nicias de 421 a.C., los argivos aprovecharon su momento para aliarse con Atenas, Mantinea y Élide y comenzar las hostilidades con Epidauro, que derivaron en una confrontación directa con Esparta en la batalla de Mantinea en 418 a.C., siendo esta una de las batallas mejor documentadas por Tucídides en su libro La Guerra del Peloponeso, y que trataremos más a fondo cuando haga el video de Mantinea. La Cuádruple Alianza perdió esta batalla y en Argos se desataron conflictos políticos que lo llevaron a perder su gobierno democrático, aunque rápidamente pudieron restaurarlo. Argos se mantuvo siempre aliada de Atenas durante toda la guerra, aunque no pudiendo hacer mucha diferencia, pues la guerra se transformó en un conflicto marítimo en el Egeo, mientras que Argos era fuerte con sus hoplitas en el campo. Finalizada la guerra, Argos siguió siempre en el bando opuesto a Esparta. Primero, en la guerra de Corinto, 395 a.C., aliándose con Beocia, Atenas y Corinto, fueron derrotados por los espartanos. Y más tarde, en 362 a.C., cuando Argos combatió junto con Tebas y sus aliados, una vez más en Mantinea contra Esparta, Atenas y sus aliados. Aunque esta vez salieron victoriosos los argivos y beocios, fue con sabor a derrota por la muerte del famoso general tebano Epaminondas. También hablaremos más de esta batalla en el video de Mantinea y sus antecedentes en el video de Tebas y Leuctra. Cuando en 371 a.C. el estado de Mesenia fue restablecido, los nauplios pudieron conservar Metonia. Ya bajo dominio macedonio, tras la batalla de Queronea en 338 a.C., Argos tuvo un nuevo periodo de esplendor, aunque sin importancia política. Tuvimos que abortar el camino por el Ancient Agora, porque este perrito, uno de esos dos es muy malo, y me vino a decir, no, loco, por acá no vas a pasar. Y trajo dos amiguitos más pequeñines, pero ni ganas de enfrentarme a perritos. Así que los miramos desde lejos al Ancient Agora. Famosa por haber sido la ciudad donde murió Pirro de Epiro, asediando esta ciudad de una manera poco convencional para un gran héroe de la época. Argos fue escenario de la muerte del famoso rey Pirro de Epiro, cuando en 272 a.C., por disputas internas del gobierno argivo, Pirro, que venía de una campaña fallida en Esparta, fue llamado para ayudar a una facción de Argos. Este aceptó y al entrar sin resistencia en la ciudad, la facción contraria presentó repentinamente batalla y con la ayuda de los espartanos y de los macedonios, que también se encontraban allí, el caos se extendió por toda la ciudad. Tanta cantidad de tropas bloqueaban los pasos, no permitiendo la retirada. Pirro fue herido ligeramente y, al intentar vengarse de quien le había atacado, la madre del soldado, viendo a su hijo en peligro, le tiró desde el techo de su casa una pesada teja, golpeando a Pirro en la cabeza. Cayó de su caballo y, aturdido por el golpe, ahí mismo fue asesinado, decapitado y su cabeza enviada al rey macedonio Antígono, que permanecía fuera de la ciudad con el grueso del ejército. Este hizo enterrar a Pirro con todos los honores en el templo de Deméter. Durante este periodo en Argos prevaleció la tiranía bajo la influencia de Macedonia hasta que en 229 a.C. se unió a la Liga Aquea. Hubo dos momentos de ocupación espartana por parte de Cleómenes II y luego de Nabis, pero fue recién con la conquista romana en 146 a.C. que se desintegró la Liga y Argos fue anexionada a la provincia de Macedonia. Luego, con Augusto, fue parte de la provincia de Acaya, que tenía a Corinto como capital. Y Argos fue una ciudad floreciente durante la época imperial, siendo siempre ciudad cabecera de la Argólide, mientras que Nauplia en los tiempos de Pausanias estaba en ruinas.
Como menciono en mi video de Atenas, Argos fue saqueada por los godos en el 267 y 395, produciendo una gran decadencia hasta la separación del imperio y continuando como parte del imperio bizantino. Ambas ciudades permanecieron en manos bizantinas hasta principios del siglo XIII y fueron ellos quienes fortificaron Acronauplia. Pero con la caída de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, estos territorios pasarían a manos de los francos, primero bajo el Principado de Acaya y más tarde bajo el Ducado de Atenas. Al ser conquistada Atenas en 1311 por los almogávares de la Corona de Aragón, el duque franco se retiró al señorío de Argos y Nauplia. En 1388 estos territorios fueron vendidos a la República de Venecia. En 1394, Argos pasó a los déspotas de Mistra. Y en 1460, pocos años después de la caída final de Constantinopla y el Imperio Bizantino, fue conquistada por los otomanos. Lo increíble es que Nauplia, aparte de ser tan bella, tan bonita, además de tener 2 castillos, porque esto lo podemos considerar un castillo, es que uno de ellos es gratis y es Acronauplia. Este es gratis. El otro, el que está atrás mío, sale 4 euros la entrada. Mientras que Nauplia continuó en poder veneciano hasta 1539, cuando cayó ante los otomanos. Pero Venecia reconquistó Nauplia y Argos entre 1685 y 1688 durante la Guerra de Morea, y fue ahí cuando construyeron el castillo de Palamidi y fortificaron la ciudad. Y ahora, desde que lo recuperaron los griegos, cada bastión de este castillo tiene el nombre de uno de sus héroes, de los que yo tanto admiro. Está el bastión Temístocles, el bastión Leónidas, el bastión Epaminondas y algunos más. Pero el desgaste producido por la guerra dejó un Peloponeso muy debilitado y a una Venecia sin los recursos suficientes para defenderla. A su vez, la población local griega no estaba a gusto con la burocracia veneciana y no colaboró en su defensa. Una nueva invasión turca iniciada en 1714, conocida como la Segunda Guerra de Morea, logró que el Peloponeso cayera a manos del Imperio Otomano otra vez y con ella nuestras ciudades de este video. Los venecianos llamaban Napoli di Romagna a Nauplia y era su base principal en Morea, con una guarnición de 2.000 hombres. El ejército otomano contaba con 70.000 hombres y solo en 9 días de asedio los otomanos explotaron una mina bajo los bastiones de la fortaleza Palamidi y asaltaron con éxito la fortaleza. Los defensores entraron en pánico y se retiraron, lo que llevó a un hundimiento general de la defensa en 1715. Estamos en el castillo de Nauplia, que fue construido por los venecianos alrededor del 1700 y luego fue continuado por los turcos, que lo conquistaron, pero concluyeron con las obras. Más tarde fue recuperado por los griegos con una tropa de élite de 350 soldados que solamente con asediarlo lograron la rendición de los turcos otomanos sin presentar batalla. Fue en el periodo en el que Grecia estaba recuperando y volviendo a ser libre. Durante el dominio turco fueron pequeñas ciudades provinciales y más tarde, iniciada la Guerra de la Independencia de Grecia, en 1821, la heroína Lascarina Bubulina asedió la ciudad por mar, mientras que por tierra lo llevó a cabo Dimitrios Ypsilantis, y los turcos evacuaron Nauplia en 1822. Argos fue quemada por los turcos y defendida por Dimitrios en 1825. Así, ambas ciudades fueron liberadas y Nauplia se convirtió desde 1823 en la residencia del Congreso y Gobierno de Grecia, hasta 1834, cuando la capital pasó a ser Atenas. Hoy en día, Argos es un pequeño pueblo de unos 23.000 habitantes y ya no es la capital del Argólide, sino Nauplia.
Por su inmenso y rico pasado histórico, visitar Argos, Tirinto o Micenas es sin dudas una gran opción para tu viaje por la antigua Grecia. Mientras que Nauplia es la que ofrece una experiencia más moderna, pues su importancia histórica está claramente más marcada desde el dominio franco-veneciano hasta nuestros días. Es una ciudad realmente muy bella que recomendaría también para vivir. Es posible viajar a todos estos lugares yendo y viniendo desde Atenas, tanto en auto, bus o bien con tours. Hemos hecho todas estas opciones y las dejaré en mi blog, todas para que ustedes decidan cuál prefieren. Recuerden que si les gustó este video es súper importante para mí que me dejes tu like, que comentes, compartas con más gente que le guste la historia, y si estás por viajar a estos lugares y querés hacer un tour, podés comprarlo desde mi blog. El precio va a ser el mismo que comprarlo fuera de mi página, solo que vas a estar concediéndome una pequeña comisión como agradecimiento por todo este trabajo que estoy haciendo para vos. Nos vemos en el siguiente video, filelenos y ciudadanos del mundo. Gracias. Estuvo uno de los que liberó a Grecia, de los que empezó con toda esta liberación del Imperio Otomano. Podemos entrar en donde estuvo prisionero